Analicemos ahora el caso de un movimiento vertical y para ello vamos a suponer un cuerpo de masa m sujeto del extremo de una cuerda como indica la figura. Ahí tenemos este cuerpo de masa m, el cual está sujeto a esta cuerda. Bien, el movimiento de este cuerpo, ¿cómo va a ser? Solamente vertical, de ascenso y descenso. Y las ecuaciones que rigen este movimiento, considerando su diagrama de cuerpo libre correspondiente, van a ser. Veamos entonces, primero el diagrama de cuerpo libre. En el caso del ascenso, aquí tenemos entonces el peso y la fuerza que se presenta en la cuerda es la que vamos a llamar tensión. En las cuerdas siempre se presenta una fuerza que es la llamada tensión. Y como estamos hablando de ascenso, la aceleración obviamente se dibuja hacia arriba. Ese es el sentido de la aceleración. ¿Cuál sería entonces la ecuación de movimiento? ¿Qué tenemos? La sumatoria de las fuerzas verticales van a ser igual a m por a. ¿Cuál es la fuerza que tiene el sentido del movimiento? Es la tensión. ¿Quién se opone? El peso. Y eso igual a m por a. Entonces tenemos tensión menos el peso, que es lo que es m por g igual a m por a. Ahora, en el caso del descenso, es el mismo diagrama de cuerpo libre, pero en este caso la aceleración va en sentido hacia abajo. ¿Y qué tenemos? La misma ecuación anterior, sumatoria de las fuerzas verticales igual a m por a, pero ahora la diferencia está en que la fuerza que tiene el sentido del movimiento es el peso, por lo tanto nos queda el peso. ¿Quién se va a oponer? La tensión igual a m por a. El peso, que es lo que es m por g menos t igual a m por a. Esto sería el caso del descenso y esto sería el caso del ascenso. Veámoslos ahora en un ejercicio de aplicación. ¿Qué nos dice? Supongamos un sistema de dos cuerpos de masa M1 igual a 3 kilogramos y M2 igual a 5 kilogramos, sujeto de los extremos de una cuerda y formando un sistema a través de una polea como indica la figura. ¿Qué es lo que hay que determinar? La aceleración del sistema y luego hay que determinar la tensión presente en la cuerda. ¿Cuál sería el sistema? Este es el sistema. Aquí tenemos entonces un cuerpo de masa M1 y M2 y esta es la polea. Ahora, estamos pensando que esta polea y digamos, en general, ¿qué es lo que es? Es una polea ideal, por lo tanto no vamos a considerar la masa de la polea ni tampoco vamos a considerar el roce que se pueda producir ahí en el eje de la polea. Estamos considerando el caso ideal, solamente el movimiento de los dos cuerpos. Esta es una sola cuerda, por lo tanto, las tensiones aquí de la cuerda son iguales. Así también las aceleraciones son iguales. Ahora, cuando nosotros tenemos un sistema donde tenemos dos o más cuerpos, ¿cómo lo desarrollamos? Pues bien, en caso de sistema, la sugerencia es trabajar con cada uno de los cuerpos en forma separada. Luego, una vez que hemos trabajado con cada uno de los cuerpos en forma separada, ¿qué se hace? Se reconocen aquellas variables comunes, lo cual va a formar un sistema y eso va a llevarnos aquí a la solución. Las variables comunes, en este caso aquí, de estos dos, M1 y M2, ¿cuáles serían? Las tensiones. Y también serían lo que se refiere aquí a las aceleraciones. Comencemos entonces a analizar este cuerpo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ver primero hacia dónde el sentido del movimiento. Y eso nos va a indicar que, de acuerdo a las masas, como la masa 2 es mayor que la masa 1, la masa 2 va a estar en descenso y la masa 1 va a estar en ascenso. Veamos entonces cómo sería. Vamos a comenzar entonces analizando M1. M1. Entonces M1 que dijimos que iba en ascenso. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de quién? De M1. Entonces, ¿qué tenemos? La tensión hacia abajo que tenemos, FP1. Y la aceleración hacia arriba. Entonces, nuestra ecuación va a ser hacia arriba, ¿cuál sería? La tensión. ¿Quién se opone? FP1 igual a qué? A M1 por A. El 1 para identificar y diferenciar un cuerpo 1 del cuerpo 2. Donde se mueve hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Obviamente lo mismo que dijimos anteriormente, la metodología utilizada siempre es que aquella fuerza
que van en el sentido del movimiento siempre se consideran positivas, no así las que se oponen al movimiento, que van a ser negativas. Sigamos entonces ahora con quién, con el cuerpo de M2, que ya dijimos que él desciende. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de ello sería en este caso este diagrama. Se supone que ahora tenemos FP2 y la tensión para dónde va, hacia arriba. Y el movimiento es de descenso. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál sería la fuerza que tiene el sentido del movimiento? El peso, que se opone a la tensión, y eso igual a ¿qué? A M2 por A. Bien, si ahora tomamos en cuenta la ecuación anterior 1 y la ecuación 2, ¿qué vamos a tener? T menos Fp1 igual a M1 por A, y la ecuación 2 nos dice, que tenemos acá arriba, Fp2 menos T igual a M2 por A. ¿Qué formamos aquí? Formamos un sistema donde las tensiones son iguales y obviamente al sumar, ¿qué sucede? Eliminamos las T. Entonces, ¿cómo nos queda? T menos Fp1 más Fp2 menos T igual a ¿qué? A M1 por A más M2 por A. Reduciendo los términos semejantes y pudiendo eliminar, eliminamos las T y nos quedan Fp2 menos Fp1 igual a M1A más M2 por A. Luego, Fp, ¿qué sería Fp? M por G, por lo tanto nos queda M2G. ¿Por qué M2? Porque estamos hablando del cuerpo 2 menos M1 por G igual a M1 por A más M2 por A. Si factorizamos por G, nos queda G, M2 menos M1, igual, acá factorizamos por A, nos queda A, paréntesis, M2 más M1. Despejamos A, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y nos queda que A sería G de M2 menos M1, partido por M1 más M2. Reemplazamos los valores y nos da una aceleración de ¿cuánto? De 2.45 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración con lo cual M1 asciende y con lo cual M2 desciende. Ambas son iguales, ¿por qué? Porque están unidos por una misma cuerda. Ahora bien, ¿qué nos piden luego? Nos pide la tensión. Pero si ustedes se dan cuenta, como yo acá tengo un sistema, bastaría reemplazar la aceleración en cualquiera de esas dos ecuaciones. Pues bien, en este caso, si yo la reemplazo en la ecuación 1, entonces me queda T menos Fp1 igual a M1 por A. Despejo T, lo que está restando pasa sumando y me queda T igual a M1 por A más Fp1. T igual a M1 por A más M1 por G. Factorizamos por M1, entonces me queda T igual a M1, paréntesis, A más G. Reemplazamos y nos va a dar una tensión de ¿cuánto? De 35.85 newtons. Esta es la tensión que está presente en la cuerda. Ahora bien, ojo, esta aceleración yo podía haberla reemplazado en cualquiera de las dos. Si le hubiera reemplazado la número 2, tendría que haberme dado exactamente el mismo resultado. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Dice, considerando un cuerpo de 3 kilogramos en un plano inclinado de 30 grados, como muestra la figura, esa es la figura, se pide encontrar la fuerza que se deberá aplicar a un ángulo de 20 grados con el plano movimiento. El plano movimiento está ahí en ese plano inclinado. Entonces se aplica a 20 grados con el plano movimiento para que este cuerpo que está aquí ascienda por una aceleración de ¿cuánto? De 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Sabiendo que en esta superficie existe un coeficiente de roce de 0,2. Bien, a diferencia, digamos, de los ejercicios anteriores, el plano movimiento en este caso es un plano movimiento inclinado. Y a su vez, también aquí tenemos una fuerza que no está aplicada en forma paralela al plano movimiento, también está, digamos, a un cierto ángulo. Entonces, tal como dijimos anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero los datos y luego generar lo que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en cuanto a los datos, tenemos el G 9.8, la masa vale 3 kilogramos, y el coeficiente de roce cinético vale 0,2, y que nos piden la fuerza aplicada. Veamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Como el plano es inclinado, fíjense, hacemos el diagrama, digamos, el sistema de referencia para confeccionar el diagrama, lo hacemos inclinado. Ahí está la inclinación, digamos, de nuestro plano. Por lo tanto, esa sería la inclinación de nuestro sistema de referencia.
Dibujamos la fuerza. Primera fuerza dijimos el peso. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos aplicando lo que dijimos anteriormente, que el peso debo dibujarlo siempre vertical hacia abajo. Luego, ¿qué dibujamos? Tenemos, digamos, lo que es la fuerza normal. Y la fuerza normal, obviamente, tiene que estar a un ángulo recto al plano movimiento. Luego, ¿qué tenemos? La fuerza aplicada, que ya dijimos que ella estaba, bueno, a un ángulo de 20 grados. Y obviamente también vamos a tener la fuerza de roce, que ella obviamente es paralela al plano movimiento, pero en sentido opuesto. Ahora bien, resulta que el peso como la fuerza aplicada no son ni verticales ni horizontales para nuestro sistema de referencia. Ellas son diagonales, por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar las componentes. En cuanto al peso, tendría que considerar el peso como la suma de este vector, que es vertical, más lo que es otro vector que es horizontal, que en este caso el método del polígono, uno seguido del otro. Aquí eso es importante, entonces tengo ese vector más ese, y esto obviamente va en ese sentido, hacia abajo, ¿ya? Lo que respecta a ese ángulo donde se repite, ahí se va a repetir el ángulo. Usted me dirá, ¿cómo se repite el ángulo ahí, profesor? Claro, porque si yo hago una proyección aquí, aquí ¿qué es lo que voy a obtener? 90 grados. 90 más 30 me da 120, aquí me da 60, y lo que le falta para 90 serían los 30. Por lo tanto, siempre ese ángulo de inclinación se repite ahí. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a las componentes, esta es la componente adyacente de ese triángulo rectángulo, porque él es rectángulo y ella, tal como dijimos anteriormente, depende del coseno. Entonces nos queda FP coseno de 30. Esta otra que tenemos acá es el lado opuesto, porque está al frente del ángulo y ella está relacionada con ¿qué? Con el seno. Entonces nos queda FP seno de 30. En cuanto ahora a las componentes de FA, bueno, tenemos esa horizontal y tenemos la otra vertical. Y como sabemos que esto está a 90 grados, esta es horizontal, es el cateto adyacente, por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el coseno, tenemos FA coseno de 20, y obviamente este es el cateto opuesto, y tenemos ahí FA seno de 20. Perfecto. Ya ahora tenemos todas las fuerzas que no son horizontales y verticales, las tenemos con sus respectivas componentes verticales y horizontales. ¿Qué procedemos ahora? Ahora procedemos a hacer el análisis, y el análisis, recordemos siempre que es una lectura del diagrama de cuerpo libre. Por ello, lo importante es siempre primero confeccionar y entender el diagrama de cuerpo libre. Segundo, sacar las componentes de aquellas fuerzas que no son ni verticales ni horizontales, que son diagonales. Y ya tercero, recién hacer el análisis. Entonces procedemos a hacer el análisis. Primero dijimos el análisis, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser el análisis primero vertical. Pues bien, en este caso, a nivel vertical, el cuerpo no tiene movimiento, por lo tanto, la sumatoria de todas las I tiene que ser igual a 0. ¿Cuántas verticales tengo aquí? Tengo Fn, Fa, seno de 20, y también tengo Fp coseno de 30, porque una vertical, dos vertical, tres vertical. ¿Cuáles son positivas? Estas dos que están hacia arriba, y que se oponen la que está hacia abajo. Entonces nos queda Fn más Fa seno de 20 menos Fp coseno de 30 igual a 0. Despejo Fn, porque eso me interesa. Recordemos que de lo vertical nos sabe la normal. ¿Y por qué lo interesa la normal? Porque hay roce. Entonces despejamos Fn, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando. Entonces nos queda Fn igual a Fp coseno de 30 menos Fa seno de 20. Y lo que era Fp, m por g, coseno de 30 menos Fa seno de 20. ¿Cuánto era m? Era 3, g vale 9.8, coseno de 30 menos Fa seno de 20. 3 por 9,8 coseno de 30 nos da 25.46 menos seno de 20 igual a ¿cuánto? A 0.34, que Fa. Por lo tanto, la fuerza normal nos va a quedar en función de la fuerza aplicada, y que en todo caso la fuerza aplicada es la que estamos buscando. Bien, aquí hemos hecho el análisis vertical, donde hemos obtenido lo que es la fuerza normal. Procedemos ahora entonces a hacer el análisis horizontal. Bien, en este caso horizontal igual a ¿qué? A m por a. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un movimiento acelerado, e inclusive nos están indicando cuál es la aceleración que tiene. Si nos hubiesen dicho que
¿Cuál es la fuerza para que el cuerpo ascienda con rapidez constante? Entonces aquí obviamente tendríamos que haber dicho que es igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Con rapidez constante la aceleración vale cero. Bien, ¿cuántas son las fuerzas horizontales? Las fuerzas horizontales son las paralelas al plano de movimiento. Tenemos una, dos, tres. Tenemos la FA coseno de 20, tenemos la fuerza de roce y tenemos la componente del peso. Entonces, positivas, la que tiene sentido el movimiento. Eso quiere decir FA coseno de 20, que se opone al roce y también se opone a la componente del peso, que es F peso en 30 igual a ¿qué? A M por A. Reemplazamos entonces, tenemos FA coseno de 20 menos fuerza de roce, que es lo que es coeficiente de roce por la normal, menos FPMG seno de 30 igual a M por A. Reemplazamos, nos queda coseno de 20, ¿cuánto vale? 0,94 menos UC 0,2 por paréntesis FN, pero FN es todo esto, entonces nos queda 25,46 menos 0,34 FA, cierre paréntesis, menos M que vale 3, que es 9,8 y seno de 30 vale 0,5. M vale 3, y la aceleración ¿cuánto vale? Nos dicen ahí que ascienda a 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Pues bien, resolvemos esto, agrupamos en un solo lado la FA y lo que no está en FA lo tiramos hacia el otro lado y nos va a dar entonces que término semejante 1,008 FA sería igual a ¿cuánto? A 4,5 más 19,79. Resolvemos lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces la fuerza aplicada, ¿cuánto nos va a dar al final? La fuerza a aplicar para que cumpla esto, que ascienda a 1,5 metros sobre segundo cuadrado, con ese coeficiente de roce. ¿Cuál es la fuerza necesaria? Es de 24,1 newton. Esta sería la fuerza necesaria para cumplir dicho objetivo.